Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos estudiando en la Biblia en este momento el libro de Éxodo, en el capítulo 13, y vamos a comenzar con el versículo 17, donde señala el momento en que los israelitas salen de Egipto. Y dice este versículo 17: después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no lo llevó directamente por el camino que va a la tierra de los filisteos. Así que esta declaración es interesante porque en vez de decir Dios los llevó por este lugar, dice Dios no lo llevó por un lugar. Se desprende que Dios podía haber tomado más de una ruta para sacar al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel estaba preso en Gosén, entonces a la hora de salir podía haber un camino más corto para ir a Canaán o un camino más largo, pero lo que se señala es que Dios no llevó a los israelitas por el camino, por la ruta que pasaba por donde estaban los filisteos, aunque era el camino más corto, y por ser más corto, pues posiblemente más fácil también. Dice, Dios dijo, o sea, Dios no lo lleva por allí y Dios da una declaración. Él dijo, para que el pueblo al afrontar, afrontar la guerra no se arrepienta y vuelva a Egipto. Y en este texto nosotros podemos analizar algunas cosas. Dios nos los lleva por un lugar y la Biblia dice, por la declaración de Moisés hablando de este suceso, de este momento, eh, Moisés, que fue el que escribió el libro de Génesis, dice que Dios no los llevó por allí porque si pasaban por la tierra de los filisteos, entonces el pueblo de Israel iba a enfrentar la guerra, porque los filisteos irían a atacar a los israelitas. Entonces, la razón es lo que está al final, dice, no se arrepienta y vuelva a Egipto, porque el pueblo al afrontar la guerra podía arrepentirse de salir de Egipto y pudiera regresar a la cautividad que tenía en Egipto. Entonces, esto llama la atención por lo siguiente. Dios había demostrado en Egipto que era la potencia más grande que había en aquel tiempo, el país más poderoso, donde los egipcios tenían a los israelitas esclavos, donde los estaban sometiendo a situaciones difíciles y la presión con que los tenían era bien fuerte. Trataban de matar a los niños varones, eso lo hemos visto en estudios anteriores, y ahora que sale, Dios señala una razón, lo puedo llevar por aquí que es más corto, pero para que los israelitas, cuando enfrenten la guerra con los filisteos, no se desanimen y vuelvan a la esclavitud. Señala
primeramente que los israelitas, a pesar de todas las maravillas, de todos los portentos, de todo lo que Dios había hecho para liberarlos, no tenían fe suficiente en Dios, no tenían una confianza establecida en Dios, porque si ellos hubieran experimentado, hubieran visto y creído en el poder de Dios como Dios lo manifestó, no tenían por qué dudar, porque Dios es poderoso. ¿Y cómo tenerle temor a los filisteos que eran belicosos, que podían enfrentar una guerra? ¿Cómo podían tener más temor que enfrentarse a Egipto? En Egipto ellos estaban como esclavos, no estaban en ninguna guerra. También se nota que el pueblo de Israel, un pueblo de esclavos, no era un pueblo que se había establecido. Era un pueblo que no tenía experiencia militar. Era un pueblo que no era belicoso porque eran esclavos y estaban sometidos. Estaban acostumbrados a obedecer, no a pelear. Los filisteos eran un pueblo belicoso. Además, los israelitas no tenían armas para la guerra porque eran esclavos. Necesitaban una preparación para una guerra porque eran esclavos. Pero Dios no está limitado a eso. Dios podía haber sacado a Israel por ese lugar y como en ocasiones anteriores su miedo hizo que los de Siquem no persiguieran a Jacob, el miedo a Dios lo hubieran sentido los filisteos y no se hubieran metido con los israelitas. De todas maneras, eran las opciones que tenían los israelitas en aquel tiempo de salir por el lugar donde Dios haría un milagro o fortalecería a los israelitas para enfrentarse con los filisteos, sin estar los israelitas preparados militarmente para eso, o Dios sacaba a los israelitas por otro lugar donde también tenían que enfrentar la dificultad, donde también tenían que enfrentar el peligro a la muerte, pero donde Dios también tenía lecciones para enseñar. Dios elige, porque es Dios quien está guiando al pueblo de Israel y lo está forjando en una nación y elige el otro camino por el cual lo llevó. Dice el versículo 18, sino que Dios les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al mar rojo. En vez de coger el camino directo que pasa por los filisteos, Dios llevó a Israel, les hizo dar un rodeo y tomar un camino más largo, más difícil de transitar y también un camino mucho más peligroso. Pero Dios los llevó por allí, por ese camino. Dios lleva al pueblo de Israel por este camino. Y dice el versículo 18 en la parte final, y los israelitas salieron de Egipto en buen orden como un ejército. Cuando Moisés saca a los israelitas, los saca por orden de Dios. Pero Moisés, que había sido militar en Egipto, era líder del ejército de Egipto, organizó al pueblo de Israel. Lo organizó. No dice la Biblia que los israelitas
tuvieron armas, salieron con armas de Egipto. No lo dice la Biblia, pero en algún lugar los israelitas tuvieron armas, porque cuando ellos salieron por el camino, se enfrentaron, y de esto vamos a hablar cuando lleguemos allí, se enfrentaron a un ejército que vino a pelear contra ellos. Y en aquel momento, ellos pelearon contra esas personas y tenían armas porque pelearon. ¿Dónde las adquirieron? No lo menciona la Biblia. Pudo haber sido que cuando pidieron a los egipcios las riquezas que le pidieron, le hayan dado armas también. Está difícil que haya sido así, pero pudo haber sido. Pero en algún momento ellos tuvieron armas. Pero sí, Moisés organizó al pueblo de Israel, los organizó y cuando salieron, salieron no como una muchedumbre de esclavos desprevenidos y sin orden, sino que salieron ordenadamente como un ejército en la parte humana de Moisés que estaba preparando a este pueblo humanamente. En todo lo que Dios había hecho, en las plagas que había enviado y en la forma que había actuado, Dios estaba preparando a este pueblo también en su fe para que ellos estuvieran confiados en Dios. Dice el versículo 19, Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirle, ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Aquí hemos analizado un momentico atrás que el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que Dios había hecho en Egipto en favor de ellos, su fe todavía no estaba robusta. Su confianza en Dios todavía no estaba robusta. Y quiero señalar ahora, con este texto que acabamos de leer, que llevaban los huesos de José, y entonces mirar lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde hay una declaración con respecto a José. Se habla también de Jacob, pero me voy a referir a los textos, voy a leer los textos que están Hebreos 11, de los versículos 20 al 22. Vamos a leer estos tres textos. Dice, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas futuras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los israelitas y dio orden acerca de los huesos. La pregunta es, ¿por la fe en quién y por qué? Desde que comenzamos a hablar de Abraham y la forma en que Dios estaba conduciendo la elección de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios estaba preparando el camino para forjar a la nación israelita. La fe de Abraham, de Isaac y de Jacob era en Dios, en yo soy Jehová, el creador, era en el Dios creador del universo.
Pero la fe no solamente en Dios, sino que el propósito de Dios se iba a cumplir, porque Dios había hecho un pacto con Abraham y se lo repitió a Jacob, se lo repitió a Isaac y a Jacob. Y ese pacto también Dios hace un pacto con el pueblo que sale de los hijos de Jacob, o sea, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios había dicho que él iba a preparar el lugar y que la descendencia de Abraham, aunque iba a ser esclava, Dios la iba a hacer una nación. Y la fe era en esa promesa de Dios. Dios le había dado un territorio y Dios lo iba a hacer una nación. Y en esa nación iba a ser bendita por la bendición de Dios. Y en esa nación sería bendita todas las tierras, todo el mundo, porque el conocimiento de Dios vendría a través de esa nación. Así que cuando José está para morir, llama a sus hermanos y les dice la fe que él tenía en Dios, en el cumplimiento de la promesa de Dios, en que Dios iba a sacar a la descendencia de Jacob como el pueblo de Israel. José lo sabía y cuando él muere dice, yo sé que Dios los va a visitar y los va a sacar. Cuando eso suceda, lleven mis huesos con ustedes. O sea, estaba también José dando la orden por fe para que llevaran sus huesos. Cuando llegara el momento de la liberación, porque aunque estaban en Egipto, iba a llegar el momento de la liberación. En un futuro vamos a hablar más acerca de la fe en este capítulo 11 del libro de Hebreos, pero aquí vamos a seguir con lo que estamos señalando. Se hace un contraste entre la fe débil, vacilante de los israelitas cuando salen de Egipto y la fe de José. La fe de José era una fe fuerte, confiaba en Dios y Dios iba a, a obrar. Y los israelitas tenían en José alguien a quien imitar, tener la fe que José tenía. Pero de todas maneras, la fe de los israelitas también estaba fundamentada no en que José había tenido fe, sino en todas las pruebas que Dios había hecho con ellos. Dice el versículo 20, al partir de Sucot acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y en este lugar donde ellos acampan, a la entrada del desierto, Moisés ordena al pueblo de los israelitas, los disciplina. A la entrada del desierto, cuando ellos van a entrar ya a la salida, a su libertad, Dios, a través de Moisés, capacita al pueblo de Dios. Hubieron una acampada, o sea, un momento para la preparación, porque el camino de los israelitas era guiado por la nube que los conducía, porque allí comienza la nube a conducirlo, Dios está conduciéndolo a través de Moisés y están Dios y Moisés guiando a este pueblo de Israel, porque Dios lo hacía, Moisés lo hacía por orden de Dios. El pueblo finalmente era guiado por Dios, pero el líder visible era Moisés. Dice el versículo 21,
Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube. Aquí la nube aparece con los israelitas y los lleva. Iba en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Un paso más donde Dios estaba fortaleciendo la fe de los israelitas, porque estaba señalando visiblemente su presencia donde la nube los protegía del calor y de los rayos solares, y también les alumbraba por la noche y les protegía del frío y los guiaba en el camino por donde ellos debían de ir. Esa nube nunca se apartó de los israelitas hasta llegar, esto ya lo vimos en temas anteriores. Preparación que Dios hace para llevar a Israel por este camino. Y esta preparación donde se organiza al pueblo y donde la nube guía al pueblo era la preparación que los israelitas debían tener porque ellos iban a enfrentar una situación difícil y peligrosa un poquitico más adelante. Con nuestro tema llegamos hasta aquí. Te pido que lo compartas con otros para que les pueda ayudar y nos volveremos a encontrar en nuestra próxima grabación.